tiene capacidad, o sea, legal, de oponerse a los intereses mega de los capitales internacionales, pues estamos hablando de la destrucción de la democracia. Es decir, la democracia, que es la decisión del pueblo, se convierte en la decisión de pequeños grupos oligárquicos que deciden las actuaciones que se tiene que hacer en cada momento y en cada lugar, ¿no? Entonces, esto es el modelo ese, ¿no? Sí, es decir, sí, ahora, por sí, ejemplo, sí, no hay una sí. estrategia aún nacional para la descarbonización, que se está hablando de ella y que Sí. parece ser que este año ya se quería Ahora aprobar. sí, Vamos a ver, vamos a probar. a la Creo tercera. que se ha cortado. Vale, Sí, soy Vicen. ya. Mira, os estaba comentando que estamos súper agradecidos y debemos de darle muchísimas más gracias también a todos los sanitarios, médicos, enfermeros, limpiadores de hospitales y tal, que se lo merecen eso y muchísimo más, pero que también creo que nos hemos olvidado un poquito de los agricultores, de los ganaderos, de los transportistas, que hacen que nos lleguen todos los alimentos y todas las cosas que necesitamos a nuestras casas. Y creo que también deberíamos de agradecérselo a ellos, no solamente... A ver, los principales, por decirlo de alguna manera, son médicos, enfermeros y tal, pero es que hay mucha gente más alrededor que parece ser que no nos acordamos de ellos. Y simplemente quería agradecerle a todas esas personas que hacen que nos llegue todas nuestras necesidades, agradecérselo también, simplemente es eso. Y recordar a la gente que no le entra en la cabeza que esto es una pandemia y que no podemos hacer una vida normal como hemos estado acostumbrados, a que tenemos que aprender a vivir con esto y a cuidarnos nosotros y cuidar a los demás, empezando por sus propias familias o por nuestras propias familias y siguiendo con el resto del mundo. ¿De acuerdo? Solamente quería decir eso, daros las gracias por vuestro programa, que me encanta, y darle las gracias también a toda esta gente que está haciendo que nos llegue todo, alimentos, limpieza, todo, todo, porque tú llamas por teléfono a un centro, a cualquier tienda y te llevan los suministros a tu casa sin necesidad de salir. Y a todas esas personas es a los que les quiero agradecer el trabajo que están realizando. Simplemente era eso, ¿vale? Sí. Muchísimas gracias. Y a seguir adelante, que vosotros también estáis haciendo un trabajo excepcional, ¿vale? Vicen, muchísimas gracias. Desearte que este año se cambie todas las cosas, que las vacunas sean efectivas y que realmente pues podamos salir lo normal. Ay, no te oigo, Lucy. ¿No me oyes? ¿Y ahora? Ahora sí. Vale, sí. pues ya te digo, yo en este momento te digo que gracias por todo, que por supuesto queda clarísimo que hemos reconocido en alguna ocasión a todas aquellas personas que en este momento queda claro que nos han salvado de todo, porque yo siempre he pensado, si no hubiera agricultores trabajando la Exacto. agricultura, no tendríamos productos, si no hubieran ganaderos no tendríamos productos, y desde luego los transportistas y luego después todos los mataderos, es que es una cadena importantísima que lo tenemos bien organizado y que nosotros vivimos en una zona, por suerte, que estamos bien organizados y tenemos todos los suministros, como digo yo, a pie de calle, a la misma puerta. Es que yo misma llamo por teléfono a un centro y les digo, oye, quiero esto y esto, y me lo traen a mi casa. Claro. Entonces, es que yo lo estoy haciendo así. Y me parece muy bien. Entonces yo lo que quiero es agradecer a toda esa gente que a ver, que aunque los tengamos en la mente, no lo agradecemos a viva voz como hemos hecho con los sanitarios, que se lo merecen, Igual. Que se lo merecen igual o más, pero es que estas personas también se merecen un apoyo, por decirlo de alguna manera, un decir, sí, me acuerdo de ti, me acuerdo de que si tú no recoges el tigro, yo no voy a comer pan. Es así. No sé si me explico. Vicen, te explicas perfectamente. Es cualquier si tú guerra... no sacas la leche de las vacas, yo no voy a poder beber leche. Es a todas esas personas que están ahí, que sepan que sí, que estamos con ellos también. Simplemente era eso lo que quería resaltar. ¿Vale? En cualquier estrategia... Espera un momento, terminas ya y nos oyes por la radio, que nos oirás mejor. Sí, os dejo ¿Que has ya. terminado ya? Pues... Sí, solamente quería decir eso. Muchísimas gracias y vosotros adelante con todo esto. Sí. Muchísimas gracias. No, estaba Venga, siendo el hasta ejemplo luego. de en cualquier guerra, y esto es una guerra sanitaria,
existen dos partes, ¿no? Que es la vanguardia, que son los soldados que se luchan directamente contra el enemigo, y el enemigo es el coronavirus, y esos son los médicos, los sanitarios, las trabajadoras y trabajadores de las residencias, todo este frente directo que se opone al enemigo. Y luego está la retaguardia, que para que ganemos en la vanguardia, digamos, en los médicos y tal, hace falta una retaguardia muy bien organizada y muy bien preparada para que la sociedad no sucumba. Y esta retaguardia es precisamente lo que Vicen estás comentando, es decir, son los agricultores que nos producen y ganaderos que nos producen nuestros alimentos, y son los transportistas, y son todas aquellas personas que hacen posible, que son gente, es clase trabajadora, que ahora mismo está dando la cara por toda la sociedad para que esta sociedad, es decir, en una situación similar de tipo bélico en que se hubiese dado, hubiese surgido en la sociedad la especulación en los productos de primera necesidad. ¿Por qué no existe esa especulación y esa inflación en precios que se dan en otras circunstancias? Pues simplemente porque hay una capacidad de organización y de control sobre los mercados de primera necesidad que hace inviable esa especulación, hace que los productos, bueno, algunos productos sí es cierto que han subido y que lo estamos notando los consumidores, pero que en general sea soportado por la población, ¿no? Es decir, todo esto no viene milagrosamente, sino esto viene por una buena organización. Pues una buena organización en la retaguardia, de que funcionen los agricultores, los ganaderos, los transportistas, los servicios públicos, etcétera. Entonces, así es como puede funcionar una sociedad. Y sí, evidentemente hay que agradecer a esta clase trabajadora que está, teniendo la capacidad de mantener a toda una sociedad y que la sociedad no venga abajo. Es la retaguardia imprescindible para ganar esta guerra contra el coronavirus. No, sí, hay símiles que dicen esta es la tercera guerra mundial, en ese sentido que tú, como lo estás diciendo tú. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Vicen y de acuerdo con lo que has dicho tú. Queda clarísimo que estamos aquí todos luchando y queriendo que esto termine pronto. Pero, sin embargo, frente a esta gente tan maravillosa que está luchando por eso, pues siempre hay desalmados, y le digo la palabra desalmado porque, al fin y al cabo, en este momento, suponiendo que alguien organiza esas barbaridades que han hecho de fiestas, o que organizan esas animaladas que han hecho, pues solamente nos están perjudicando a todos, porque tú, yo, el otro, yo estoy hablando, intentamos por todos los medios cumplir todas aquellas normas que nos han dicho que son importantes para nuestra salud. Queda clarísimo que mi vida sería de otra manera muy distinta hoy, si hubiera sido otra manera de estar. Posiblemente yo hoy no hubiera estado en la radio porque hubiera estado en Tarrasa, o sea, preparando Reyes, porque lógicamente era lo que... A mí me quedan muchísimas ganas de juntarme con mi hija, con mi yerno y con mis nietos, que es algo que creo que todo el mundo lo puede entender, pero sé que no lo tengo que hacer. Y no porque me pongan la multa, queda clarísimo, sino porque creo que mi responsabilidad me dice que me tengo que quedar en Buñol y que ya vendrán tiempos mejores y que llegaremos a una situación en la que podemos irnos donde queramos, cuando queramos, sin tener en absoluto el problema que tenemos ahora. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Vicen. Queda clarísimo que tú lo has dicho muy bien. Esta sociedad ha estado muy bien organizada. Desde el jefe del Estado, que no ha hecho nada que yo sepa, pero sin embargo desde el presidente del gobierno hacia todos los demás, muy bien. Porque yo el otro día, con el discurso del jefe del Estado, es como si me hubieran tirado un jarro de agua fría, porque no me sirvió de nada, no se comprometió a nada, no dijo nada que lo tendría que decir un jefe del Estado. Por eso te das cuenta, cada vez más, que para realmente estar en esa democracia que a mí me gustaría, tengo que tener un jefe de Estado que cada 4 años lo pueda votar y pueda dejarlo o no pueda dejarlo, sin importarme en absoluto. Por lo tanto, yo siempre he pedido, sigo pidiendo y lo seguiré pidiendo durante el tiempo que viva, ese referéndum famoso que diga si queremos monarquía o si queremos república. Cuando eso se haga, hablaremos de otra manera. Tú estás hablando de democracia. Le tenían que haber preguntado al pueblo de Chivas si quiere esa macro, no sé cómo se llama. ¿Se lo han preguntado? ¿Han hecho un referéndum? No, directamente han ido al gobierno y con
la vorágine esta de que vamos a descarbonizar la economía, pues todo entra, es decir, sin ninguna normas, sin ninguna estrategia ya diseñada y democráticamente adoptada por los gobiernos, en el que determinamos soberanamente este país cómo queremos que se realice la descarbonización. Y como eso el capital privado sabe que no lo tiene, pues nos introducimos de la manera más salvaje que hay y luego determinamos cómo debe ser el plan que la democracia tiene que adoptar. Dictamos a la democracia el plan de implantación de las energías renovables en función no de las necesidades del país, sino las necesidades de incrementar los beneficios los grupos inversores, ¿no? Por eso te das cuenta de lo de las puertas giratorias. Claro. Te vas dando cuenta, no es que yo me dé en este momento, ya hace mucho Como tiempo Felipe que González me he dado ha mucho. estado en gas natural, que ahora es Energy y que van cambiando de nombre. Date cuenta de una cosa, de que las marismas dijo que no se pondría aquella cantidad enorme de gasóleo, creo que era gasóleo o gasolina, o bueno, de carburantes, y se han puesto. Es decir, que en contra de todas las cosas se han puesto. Y precisamente en una zona que, digamos, tiene muchos problemas desde el punto de vista medioambientales y que son muy importantes que las marismas se conserven, que siga habiendo todas esas cosas. Ayer estaba viendo yo un reportaje en Apun y salían precisamente las zonas húmedas de todo el país valenciano y salía la marjal tan importante de Pego Oliva, que algunos se acordarán, yo me acuerdo perfectamente que el alcalde, que era un alcalde socialista y que lo dimitieron y creo que ha tenido pena de cárcel, quería construir allí y quitar todo ese marjal. Sí, es decir, que atacar el marjal, desactivarlo, o sea, dejarlo seco y por lo tanto edificar allí toda la cantidad de cosas. Que eso ha sido también en Marinador. Marinador también está sobre un marjal muy importante. Es decir, que en un momento determinado se han hecho barbaridades precisamente para ganar mucho dinero una poca de gente. Los inversores presentan a la administración proyectos y esos proyectos, si no hay una oposición fuerte de las poblaciones y tal, pues se implantan. Claro. Es decir, y se implantan y hay una estrategia de organización del territorio, de sostenibilidad. Pues no está aún definida. No. Y entonces ellos dicen, bueno, pues mira, este terreno está muy bien y tal porque tiene conexión fácil con los centros de producción nuclear o bueno, es decir, tiene una capacidad de salir de la energía con facilidad y ahí se implantan. Ha habido una planificación en absoluto, ninguna. O sea, van por delante. Y como van por delante, quiere decir que lo que yo decido en una urna, y yo normalmente decido pues que las cosas en la industria y en la energía se hagan de manera ecológica y sostenible, pues eso no queda reflejado y eso, es decir, me veo con menos capacidad democrática para incidir en el futuro de nuestros territorios, de nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque otros ya lo deciden, otros se adelantan y deciden que se implantan y implantan su modelo y que ese modelo, bueno, pero es que luego ese modelo es financiado en parte por las administraciones públicas con dinero público. Exacto. Porque como se declaran de interés de utilidad pública y de necesidad perentoria y todas las declaraciones favorables, que quien lo declara, pues ahí habría que ver qué intereses hay para que dar esas facilidades, pues ahí se implantan, ¿no? Y ahí destruyen, y ahí desertifican, y ahí dejan a los pueblos hechos polvo. Entonces, no queda más remedio que oponerse a eso, pero presentando alternativa. No vale decir no, siempre no y no y no. No, pero sí. Hay que decir que estos gobiernos se tienen que comprometer con lo que prometieron en el caso de las energías renovables y la lucha contra el cambio climático. La descarbonización se tiene que hacer de manera planificada. Y no se puede hacer, pues, o sea... Es que vamos a ver, yo pienso, es lo que he dicho antes, o sea, poniendo una cantidad, que yo no sé cuál es y que me da igual, una cantidad pequeña en la Sierra de Chiva, otra cantidad pequeña en no sé dónde, otra cantidad pequeña en no sé qué, al final se consigue la misma cantidad de kilovatios. Pero lo que pasa que entonces... Lo que los centros de consumo, las necesidades de consumo... Es que aparte de eso, es que lo que pasa que entonces les costaría más económicamente poner esos centros de una manera aislada que no le perjudicara al medio ambiente que hacer lo que quieren hacer en Chiva.
Claro. Que es lo que yo veo, es que siempre tropezamos con lo mismo, siempre tropezamos con los grandes, con esta gente que solo y únicamente vive y para hacer millones. Y luego se sitúan siempre en poblaciones económicamente deprimidas y prometen el oro y el moro en cuanto a empleo. Es decir, es que es la historia de siempre. En los años de la especulación inmobiliaria nos acordamos que en Mijares, en la finca del Coronel querían instalar ahí un resort, un macro centro de turismo y de segunda residencia y tal y cual. Y el señuelo era, claro, como en Iàtova tampoco es de los pueblos más potentes económicamente de España, pues era puestos de trabajo. Es decir, y entonces, claro, puestos de trabajo y te compro los terrenos, te compro las tierras. Entonces la gente que ha estado condenada a vivir en una austeridad excesiva, pues dicen, este es el momento, ¿no? Entonces se llevan las voluntades de la gente. Sí, y con eso se destruye la democracia también, ¿no? Porque la gente no se le da oportunidad de vivir dignamente y tener capacidad de decisión en los proyectos que se presentan, ¿no? Es que date cuenta de una cosa, que eso, precisamente lo de Iàtova, sirvió para un enfrentamiento grandísimo entre parte de la población que quería una cosa y parte que no quería otra cosa. Claro. Y ahí en este caso, pues tú y yo conocemos a una maestra que a la pobre le costó la salud. Aparte de mucho dinero, que por supuesto se tuvo que gastar mucho dinero, es que le costó la salud por culpa de un alcalde que, aunque había sido elegido democráticamente por los vecinos, me parece que no hizo nada democrático. Actuó como agente comercial de la empresa que se quería instalar. Es lo que yo te digo, que efectivamente, o sea que... Ese es el problema, es decir, ¿cómo se destruye la democracia? Comprando voluntades. Claro. Es decir, si tengo alguna dificultad, compro una voluntad y eso en el nivel político lo controlo y hago lo que quiero. Bueno, afortunadamente... también tenemos que decir que hay experiencias como la de Iàtova que eso se paró y se hizo imposible. Bueno, quizás porque vino también la crisis del 2008, pero también porque había habido una oposición dura. Sí, hubo una oposición muy dura a esas salvajadas, ¿no? Era una salvajada que no contemplaba servicios para las... Además, date cuenta que yo vi el plan en un momento determinado y a Iàtova no le repercutía ningún beneficio, porque aún encima... La idea era trasladar la carretera que hay desde Iàtova a Requena, hacerla potente, porque claro, Requena era un centro donde había más posibilidad de sacar dinero, o sea, que siempre de ir a tal. Quiero decirte que siempre no buscan el bienestar de la zona donde ellos creen que tienen que hacer esa inversión, la que sea, sino lo que buscan siempre es saber en qué proximidad para hacerle, con lo que le hubieran hecho mucho daño a todo el término municipal de Iàtova, para beneficiar solamente a 4 vecinos, quiero decirte, a los que se compraban los chaletitos y se compraban tal y cual, porque había campo de golf, yo me acuerdo de ver que aquello era una salvajada, porque desaparecía prácticamente el término municipal de Iàtova como tal, se convertía en un término municipal de servicios. Y eso es lo peor que puede ocurrir, porque si te fijas, nuestro mayor problema desde el punto de vista económico de este país ha sido la desindustrializar totalmente el país y convertirlo en un país de servicios. Me acuerdo que era país sometido y dependiente. Exacto, turismo y geriatría, con lo que supone que eso no supone nada, porque además ya sabemos y se ha demostrado históricamente que toda la gente que trabaja en este momento en función del turismo, pues precisamente sus sueldos no son bollantes y las exigencias que le ponen los empresarios son muy grandes. Pensamos en las mujeres que hacen las habitaciones de los hoteles, que las han hecho. Hemos visto cosas que hasta parece mentira, que viviendo en un país democrático y solidario, esa palabra me hace mucha gracia, se haya hecho las barbaridades que se ha hecho con estas personas. Yo creo que todo eso va a servir un poco para aprender, y yo de verdad que sí que confío en la reindustrialización, pero claro, tiene que ser desde el punto de vista democrático, que el pueblo que sea, me da igual Chiva en este caso, porque es el que estamos hablando, pues tenga un proyecto de futuro. Porque fíjate tú, la urbanización esa que hay allí perdida, cuando subes hacia Requena a mano izquierda, ¿eso allí qué hace? Creo que la han destrozado, que se han llevado todas las cosas y tal. Es que yo cuando pensé allí, ¿por qué esa urbanización? Nunca la hemos entendido nadie. Además, de hecho,
no se ha movido nadie para decir aquí porque vamos se a vendía ponerla. en ese momento mucho la naturaleza y Claro. pero se vendía pero para destruirla, ¿no? Claro. No para favorecer el desarrollo No. ecológico ni nada por el estilo. Y así es decir, es que, vamos a ver, el que piense que la inversión privada lleva desarrollo, lleva a unos niveles, tampoco vamos a decir, a ¿hay unos desarrollo? niveles, sí. Es decir, aquel desarrollo que se implanta en las pequeñas y medianas empresas y que luchan todos los días por sacar para adelante su actividad y sus plantillas y tal, eso sí. Pero esas que vienen de la noche a la mañana, caídas del cielo, con no sé cuántos miles de millones de euros, a imponer voluntades sobre voluntades políticas y sobre voluntad democrática sus proyectos empresariales, pues no, o sea, no puede ser así. Pero así han sido, Carlos, porque yo antes de ayer estaba leyendo que todo el proyecto de Rivera Salud y Sanitas, el capital es capital norteamericano. Sí, ahora es que ya no son empresas médicas No. Ahora son fondos de inversión. Fondos de inversión. Donde yo, que no tengo nada que ver con la sanidad, profesionalmente no tan, pero tengo un dinero y tal, pues pongo ahí en ese fondo y ese fondo me renta porque tengo acción, o sea, tengo propiedad a través de acciones en no sé cuántos hospitales, en no sé cuántas fábricas de armas, o sea, en cosas muy dispares, ¿no? Porque son fondos de inversión. Esos fondos de inversión son los que están destruyendo la democracia. Es lo que te digo, que la está destruyendo. Y sobre todo los países más débiles en el engranaje capitalista. Son los que están destruyendo la democracia. Son aquellos en las que los gobiernos se ven atados de manos y pies para decir, oye, esto no coincide con lo que España necesita o nuestra comarca necesita o nuestra comunidad autónoma necesita. Entonces, ese es el problema que tenemos. Es decir, de ser un país dependiente. Es decir, ahora todo lo que es el cambio productivo debe estar enfocado a ser un país soberano. Claro, es lo que yo pienso. No a seguir siendo, es decir, desarrollando pues un país cada vez más dependiente y más sumiso a los intereses de las multinacionales, ¿no? Entonces eso es lo que, bueno, y lo vamos a ver, es decir, en muchos proyectos. Esas macrogranjas de cerdos, por ejemplo, ahí en Alpera creo que era, allá arriba de Ayora, pues era eso, es decir, bueno, ¿y qué pasa con los purines? Bueno, los purines pues que van a los acuíferos, ¿no? Tú, ¿Qué pasa? Pero si aquí no venimos a solucionar lo de los purines, aquí venimos a hacer millones y millones de cerdos, de carne que vamos a exportar y que va a ser un negocio redondo. Es decir, y todas las afecciones que tienen sobre el territorio y sobre las personas, pues eso no importa, porque eso no es el objetivo de los inversores. Ellos están tranquilamente en sus mansiones, viviendo de maravilla, sin ningún tipo de problema. ¿Y qué les importa en absoluto que en el hospital de Manises falten 200 médicos para poderlo atender? Nada. Si yo pongo mis 200 médicos, no me lleno el bolsillo, pues me olvido de los 200 médicos y me sigo llenando el bolsillo. Es así. Lo que querían hacer en Alpera era exactamente lo mismo. Y lo que en este momento posiblemente quieren hacer en Chivas siempre sea lo mismo, llenarse los bolsillos y sin importarles en absoluto los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos allí. Tiene que ser lo público los que tienen que liderar este cambio económico, productivo y tal. Y si no lo lideran, pues será pues para seguir sometiendo al país a la vergüenza del dominio de las multinacionales, ¿no? Es que date cuenta de una cosa, en este momento con la pandemia, la economía del turismo prácticamente es nula, no existe con lo que había tal. ¿Pero por qué? Porque todo se había invertido en turismo. Tú coges la costa mediterránea y daba pena, yo he pasado y daba pena, yo me acuerdo de decir, pero si es que no queda prácticamente suelo, o sea, todo el suelo son construidos, unos edificios súper altísimos, otras casas, todo. Y queda, claro, en este momento determinado, la gente no puede venir por el problema de la pandemia. Entonces, como no pueden venir, los hoteles han tenido que cerrar, han tenido que despedir a la gente, con lo que se ha perjudicado muchísima gente normal, trabajadores, obreros que estaban allí. ¿Pero por qué? Porque todo se apostó
por el turismo en un momento determinado en este país. Todo se ha puesto por ahí. El capital invierte donde es fácil. Claro, donde lo tiene muy fácil y donde piensa que... No te preocupes, Luchi, decías, pues mira, si pusiesen una central de fotovoltaica pequeñita ahí en Chiva estaría bien. Esa no lo hará una multinacional. No lo hará, porque eso no es rentable. O sea, su rentabilidad debe ser mucho más a base de proyectos inconmensurables. Yo me viene por la cabeza que en el último gobierno socialista se hicieron unos planes estupendos, invirtió mucha gente para poner pequeñas centrales, y sin embargo cuando llegó el gobierno del PP, lo primero que hizo aquel ministro tan maravilloso era canario, cargárselo todo, con lo que arruinó a muchísima gente. Ahora el nombre, Puso, es que todavía me entra risa cuando lo pienso, perdón por la tos, cuando puso tenían que pagar a aquellas personas que tenían sus propias placas eléctricas, que además habían hecho la inversión, los acumuladores y todo, tenían que pagar el recibo del sol. El sol, el impuesto al sol. Sí, pero eso era, pues eso, una política favorable realmente a las energías de la polución, ¿no? A las multinacionales. Al carbón, al petróleo, etcétera. Eso era. Y ahora, pues eso, o sea, ahora ya creo que el capital tiene muy claro que eso ya no es el futuro, que el futuro es lo renovable. Y claro, pero lo renovable no es renovable en cuanto al negocio, a la forma de hacer negocio, sino lo renovable es que utilizan ahora pues las energías alternativas, ¿no? Para seguir con el negocio como siempre lo han hecho. Sí, por supuesto, a ellos les ha importado muy poco en ese sentido, con toda seguridad. Además, vamos a ver, Endesa, por ejemplo, era una empresa española y ahora pertenece a Enel, al grupo Enel de italiano. Es decir, es una empresa donde las decisiones ya no se toman aquí, se toman en Italia. Y así va todo, es decir, como lo que tenemos aquí de tejido empresarial grande, no pequeño y mediano, pero grande, está dirigido desde otras latitudes, desde otros países y con otros intereses. Si no tienes que ir nada más que a los aceites. Claro. La mayor parte del aceite del consumo español sale de España, va a Italia y vuelve a venir a España envasado y poniéndole las etiquetas que quieran decir y todas las cosas. Porque se les dio prioridad en aquel momento determinado a los italianos con respecto a los españoles, porque lógicamente no había un grupo inversor tan importante en español como era en aquel momento el italiano. Entonces, y como eso pasan en muchísimas cosas, porque tú te pones a analizar y dices... ¿Qué destrucción más absurda se ha hecho de este país cuando era un país que estaba subiendo, que tenía la posibilidad después de haber pasado esa dictadura tan dura y tan fuerte y tan represiva, parecía que íbamos un poco a subir y han llegado y nos han dado el hachazo con... Yo desde luego siempre he dicho las puertas giratorias y no me lo quita nadie, porque el meterme yo en una mesa de cualquiera de esas empresas, pues tengo que decir a todos sí, porque yo no entiendo. Creo que ese es el problema. Pero claro, como pongo la mano y el cazo me llenan la mano, pues digo sí. No, pero después... se utilizan porque como saben que un gobernante de primera línea ha tenido durante su mandato muchos contactos, muchas relaciones y tal, y muchos favores y devolución de favores, etcétera, pues eso es económicamente muy goloso para las grandes empresas. Hombre, ¿no? Claro. Porque en un momento dado pueden emplear a este gobernante o al otro pues para contactar con intereses y facilitar cosas que por la vía democrática no son tan fáciles. No, seguro. Entonces son atajos que buscan con esto de las puertas giratorias. Sí, pero lo tienen muy claro, ¿eh? Porque ahora en este momento me ha venido a mí a la cabeza Arabia Saudí. Arabia Saudí va a comprar un tren y va a hacer el tren de alta velocidad y tal y cual, y ahí por medio, en este caso era el jefe del Estado, presuntamente, por lo que estamos oyendo y por lo que estamos viendo, y le dan 100 millones de euros. Claro. Es que tú lo piensas un poco y dices, madre mía, ¿cuánto dinero se habrá ahorrado esa empresa o esas empresas o ese Estado o quien sea que en aquel momento que está haciendo ese tren para regalarle a un intermediario 100 millones de euros? O sea, tú te quedas
la mente nuestra creo que no juega con eso. Es que así como trabaja el gran capital en España, el capital nacional, no el internacional, que también, es, o sea, el imponiendo su, es decir, trabajando con las administraciones públicas, o sea, parasitan el dinero público, las administraciones públicas, y es un capital muy agresivo, ¿no? Es decir, aquellas empresas que no existen en el mercado de la competencia, sino que existen en el mercado de lo público, de los servicios públicos tal. De tal manera que hay empresas que únicamente se dedican a los servicios públicos. Por ejemplo, todo el entramado empresarial, creo que todo el entramado de Florentino Pérez está en función de las contratas que reciben de ayuntamientos con basuras, con servicios de limpieza, de suministros, de no sé qué. Es decir, este no necesita hacer publicidad en ningún medio y tal, porque tiene prisionero a los gobiernos, a los estados, para su propio negocio. Entonces, ¿de qué vive? Vive de los presupuestos. O sea, son empresas que viven, toda la vida es el capitalismo, que vive parasitando al Estado continuamente. ¿Por qué? Porque el Estado, como se dedicó durante muchos años a privatizar y a no tener herramientas para la política de Estado y para el desarrollo, pues ahora ese hueco lo han ocupado pues esas empresas que viven parasitando, que no son ni siquiera capitalistas. Son capitalistas porque son privadas. Sí, pero no. Pero no el capitalista que decimos que corre riesgos y que está en un mercado en competencia con otros y tal. No. Ellos lo tienen asegurado. Ellos van al Estado y dicen, mira, tú Estado necesitas estas máquinas que yo he adquirido, estas tecnologías, porque con eso vamos a hacer no sé qué. Y el Estado dice, bueno, déjame que lo piense. No, eso ya lo firmas aquí. Eso es lo que yo decía antes de la destrucción de la democracia. Sí, te entiendo muy bien. Vamos a ver, es que cuando has sacado el Florentino que hizo en Amposta, en la zona aquella de Tarragona, con aquellos depósitos que llenó, los depósitos de gas. Los depósitos de gas. Como resulta que de golpe y porrazo empezaron a haber muchos movimientos sísmicos, que fueron muchísimos, pues entonces los cambia. Pero ¿quién ha pagado toda esa inversión tan grande? Lo tenía blindado, claro, y entonces ahora pues lo el hemos Estado pagado, lo ha indemnizado. Es decir, el Estado lo ha tenido que pagar. No ha dado el servicio, el teórico servicio que iba a dar, de poder depositar ahí para tener reservas estratégicas de gas natural y tal. No se ha cumplido esa función. Y encima, sin hacer nada, o sea, se ha acogido a cláusulas de indemnización. Y el tío se ha salido forrado de esa operación. Pero totalmente forrado. Y así, o sea, es parasitando el dinero público, ¿no? Claro. O sea, es uno de los yacimientos de beneficio empresarial enormes, y lo saben. Y la sanidad al ser universal en este país, pues representa que si privatizamos nos vamos a llevar una tajada muy grande, la educación, la dependencia. Todo. Todo. Entonces, hay empresas que se constituyen y que viven parasitando al Estado. A costa de los impuestos de todos los españoles. Y parasitando. Y sin dar servicios en muchas ocasiones, como fue el caso de las autopistas famosas de Madrid. Sí. Que ya me dirás a mí, otra de las cosas la R3, que no podemos entender. Bueno, yo no lo puedo entender, que se permitieran hacer esas autopistas, que luego después, claro, lógicamente... No es negocio, pues el Estado compra la ruina. Claro, y entonces se compra la ruina. Siempre pagamos la ruina. Eso es. Es que no puede ser. Esa es la característica. Me creo que en otros países el capital tiene un desarrollo distinto al español. De empresas que se la juegan todos los días y que juegan verdaderamente en un mercado competitivo. Pero aquí o es multinacionales que colonizan totalmente la economía, o son empresas nacionales que viven a costa del Estado, de lo público, y ese es el modelo que aquí tenemos. Sí, y de inversión rápida a través del turismo, ¿no? Hombre, por supuesto. Si date cuenta de una cosa, cuando en un momento determinado hay gente que piensa que se debería de hacer una banca pública, no solamente las bancas privadas que banca pública, se tira todo el mundo las manos a la cabeza, y yo he oído decir, es que eso es comunismo puro, y yo digo... Francia, que yo sepa, no es comunista. Alemania no es comunista y tienen su banca pública. Por algo será, por algo tendrán esa banca pública, porque posiblemente a lo mejor muchos negocios que aquí en España se está llevando los beneficios
las empresas, como tú has dicho, pues allí no se lo podrían llevar porque la banca pública no les dejaría meter tajada. Esa es mi opinión. Y no entiendo de macroeconomía, porque cuando se ponen a hablar de macroeconomía, dices, pues yo debo de estar en primero de infantil con respecto a la macroeconomía, porque no la entiendo, pero queda claro que es cómo funciona el mundo capitalista. Y en este momento en el mundo solo hay capitalismo, no nos engañemos, que la gente no hable de tal, porque no es verdad, porque China, con su régimen comunista, está siendo capitalista a tope, lo estamos viendo. Pero con soberanía, con capacidad de decisión sobre su economía. Eso es lo que yo te quería decir, con la diferencia está que ellos son los que son soberanos y dicen, no, tú de aquí no pasas y no pasas. Y que para, por ejemplo, una empresa, que hay bastantes empresas españolas en China, para constituirse en China como empresa tienen que pasar un montón de papeleo y un montón de datos y dar un montón de indicaciones para que realmente les den el permiso. Y crear empresas mixtas. Pero aquí en España no ha pasado eso. No, aquí pasa usted y sírvase. Y aquí en el momento que nos dicen que me voy, enseguida dinero nuestro para que no se vayan. Piensa en la Ford, que sabemos que lo estamos viendo, y como la Ford, la Nissan, la no sé qué, la no sé cuántos, y seguro que muchas más empresas de las que realmente hablamos. La empresa esta de Galicia del aluminio. La misma, todas esas. Que históricamente se la ha mantenido con subvenciones públicas y ahora ha dicho que se van, aún demostrando los trabajadores y que los sindicatos que son rentables, que son empresas que tienen salida y tienen futuro y tienen trabajo. Pero bueno, deciden así, como las decisiones están tomadas por gente que no tiene nada que ver con Galicia. Que trajinan con otros intereses, pues arruinan comarcas enteras. No, si es que es la realidad. Entonces esta megaplanta de placas solares, cuando vean que hay otra cosa más rentable, que eso se les queda obsoleto para su negocio y tal, que abandonarán y dejarán y dejarán allí todo. Sí, nos reímos porque es cuestión de risa, porque no puedes llorar, pero que de verdad que es una pena muy grande lo que en este momento lo que se ha hecho en este país durante tantísimos y tantísimos y tantísimos años. Y yo confío, tengo mi confianza, que si seguimos teniendo este gobierno mixto, que se puede añadir más, que a mí me da igual que hayan 2 partidos, que 3 partidos, que 4 partidos. Quiero decirte que creo que es lo mejor, los gobiernos de coalición, a ver si todo esto lo van sacando y pueden sacarlo, que tienen mucho trabajo. Claro. Y que han tenido la mala suerte de la pandemia, porque si no, yo creo que habría muchas más cosas hoy día en la palestra que estarían ahí que lo que hay, porque claro, es que en este momento prioritario ha sido la pandemia. Ahora prioritarios son las vacunas y veremos cuál es el problema, porque claro, falta personal. A mí yo creo que falta personal. Salían diciendo que aquí en Valencia se han preparado a no sé cuántas personas para poner la vacuna. Creo que eso facilitará más. Lógicamente se tendrían que llegar a muchos millones de vacunados que no se van a llegar en el plazo que se había puesto. Porque es difícil por todas las cosas, por las vacunas que no han llegado. Es que tienes al 100% el personal sanitario atendiendo COVID y otras patologías en los hospitales y en los centros de salud primaria. Y luego tienen una campaña que acaba de salir, que es la de la gripe, de la vacunación de la gripe. Y ahora la mega campaña de la vacuna contra el COVID. Es duro cuando se desmanteló mucho la sanidad pública, ¿no? Hombre, sobre todo la primaria y salud pública. Sí, son eso los dos supuesto. pilares que se abandonaron, se descapitalizaron y se dejaron en mínimos. Entonces ahora, pues eso, es decir, requiere pues un ejército de gente preparada para administrar la vacuna o las vacunas. Y entonces esperemos que tenga éxito, porque ahora mismo es la única cosa que nos puede salvar. Dar esperanza de que esto vaya remitiendo y nos podamos dedicar a unos menesteres más. Sí, pero porque la suerte que creo que tenemos es que esta nueva rama que ha salido del coronavirus en el Reino Unido de la Gran Bretaña no está reñido con la vacuna, es decir, que las vacunas que también va a ir contra ellos. Está también en discusión. También, pero unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo comprendo también que hay, es decir, los expertos son expertos y no pueden mentir y tienen que ser sinceros y tal, pero también asumen el nivel psicológico de la población, de la población, de caimiento, ¿no? de la población. Entonces tienen que asumir esa parte de discurso esperanzador para que la gente no se hunda.
Entonces, y a mí me parece bien, es decir, yo creo que España se tenía que haber abierto a más opciones de vacunas, no solamente las que vienen de un lado, las que vienen de farmacéuticas privadas, de multinacionales privadas, sino a otras opciones que se están dando en el planeta, como en Cuba, o como en China, o como en Rusia, que son opciones, por lo menos, a estudiar. Y se ha cerrado, pues, a eso, a unas opciones de vacuna que son de mercado, ¿no? Que yo espero, tal como están las cosas, que eso funcione, ¿eh? O sea, Hombre, no que digo, por favor, oye, que al gobierno español que pare eso, que pare no, eso, que no, que sino funcione. que funcione, porque la verdad que es el punto único que tenemos ahora de esperanza en que podamos salir de este atolladero. Que podamos salir a la calle con mascarilla, que tengo clarísimo que tengo que salir a la calle con mascarilla, no sé cuánto tiempo, pero sé que mucho tiempo, pero que al mismo tiempo pueda tener la confianza de que al que veo enfrente no piense, me podrá contagiar porque estará vacunado como yo, entonces digamos que ya tendremos unas defensas, porque las vacunas han sido la salvación de muchísima gente durante toda la historia. Y cuando en una enfermedad se ha podido vacunar, al poco tiempo esa enfermedad prácticamente desaparece. Por lo tanto, yo sí que confío en la vacuna y creo y pienso que, por supuesto, nadie nos va a engañar, y sobre todo los sanitarios. Hay primos hermanos de este coronavirus, porque sí. el coronavirus no solamente es este, sino han habido otros y tal, que causaron estragos en Asia y que ahora mismo están erradicados, ¿no? O sea, esperemos que suceda también con este coronavirus lo mismo. Pero ahora creo que estamos en el ojo del huracán de la pandemia. Por supuesto. Y estamos en el centro del invierno en una situación, pues eso, es decir, de la única defensa que ya ves, es tan grande el problema y tan sencillo la precaución, ¿no? Como el lavarse las manos frecuentemente, la distancia y la mascarilla. Y que no haya mucha movilidad, la movilidad precisa y necesaria. Eso es, asumible por la población, creo yo. Sí, pero date cuenta que la gente no lo asume, ¿eh? Que fiestas privadas seguramente que ha habido un montón. Unas los han pillado y otras no las han pillado, pero han sido fiestas privadas. Y desde luego los que niegan que la mascarilla y que todas estas cosas sean necesarios, a mí me hacía gracia un sanitario que en una de estas cosas que te manden por WhatsApp, que decía, yo solamente le pediría al gobierno una cosa, que todos estos señores que niegan, cuando se pongan enfermos, que no les dejen entrar a los hospitales, que se queden en su casa curándose ellos, que son los que son más listos que nadie, haciendo su propia autocura. Claro, pero eso ya sabemos que no se puede hacer, pero que sería muy importante que en un momento determinado se pudiera hacer. Eso, es decir, eso es la democracia, ¿no? Claro, que es para todos. Claro. Y no, si hubiese sido esto gobernado por las empresas privadas o los partidos... no lo quiero pensar. Pues entonces eso sí que se hubiese sido... Yo sí que hubiese sido posible. Usted no quiere mascarilla, pues ¿para qué se va a marear? No lleve mascarilla, esto no existe, esto es una cosa que se lo han inventado los chinos y nos quieren fastidiar y todo ese discurso negacionista, ¿no? Entonces, no. Eso era como cuando el Prestige, los hilillos de plastelina. Entonces ahora la nueva cepa que viene de Gran Bretaña es que nos quieren fastidiar los británicos por el Brexit. Claro. Nos salimos de Europa y os dejamos ese regalo, ¿no? Sí, os damos el regalito. De la nueva cepa. Oye, y una cosa solamente porque yo no lo tengo claro y te lo pregunto. ¿A ti qué te parece lo del cambio de política en Gibraltar? Ahí parece ser que había unos compromisos de cogobernanza o cosoberanía con Gran Bretaña del Peñón de Gibraltar, y eso se ha renunciado y entonces, claro, ahí presiona, es decir, hay miles de españoles que entran todos los días a trabajar allí y también, no tantos miles, pero también gente de gibraltareña que se va a trabajar al campo de Gibraltar. Entonces, ¿qué haces? Pones aduana y a las 5 de la mañana empiezas a hacer una cola que llega hasta dar la vuelta a toda Andalucía para entrar a trabajar. Es que eso es... se tiene que solucionar. Entonces se ha solucionado con el acuerdo. Creo yo que ahora van a quitar la verja y van a decir, bueno, entras y sales como si estuviese en la Unión Europea, ¿no? A mí me ha parecido en principio bien, lo digo en serio. Sí. Queda bien para las personas, que no renuncie. Yo estoy hablando para lo que son los obreros que en aquel momento viven y están trabajando, queda claro que sí.
Lo que yo estoy convencida es que no se puede renunciar a decir que Gibraltar tiene que ser España. Lo que pasa que cada día lo veo más difícil, pero que no se tiene que renunciar a ello, que así las barbaridades que está diciendo el partido de costumbre, porque se cogería el diccionario, por eso se ponía Vox, ¿no? Porque yo recuerdo siempre que Vox era un diccionario, yo lo recuerdo siempre. Y ahora cuando lo piensas un poco digo... Ahora Vox vende poco diccionario ya. Por eso me refiero que ahora ya en ese sentido está claro. No, es positivo en cuanto a que fácil de hombre. Si yo trabajo de electricista y estoy haciendo reparaciones en Gibraltar, pero vivo en el campo de Gibraltar y no puedo entrar, quiere decir que mi familia no se queda sin empleo. No puede comer. No puede comer. Entonces eso creo que es prioritario y eso en ese sentido estoy de acuerdo. Ahora, que también que se iba a trabajar en función de recuperar, no de recuperar, sino de conseguir la gobernación o la cosoberanía con Inglaterra de ese pequeño territorio, pues sí, es decir, eso no se debe olvidar, es que eso es anacrónico. Lo que pasa que ahora en este momento queda claro que con el Brexit, pues otra vez volvemos a... Es que eso no, o sea, se recuperó, sabemos por historia, Menorca, sí, Mahón. Bueno, Menorca era inglesa y eso, se recuperó con un tratado en un momento determinado. Sí. Y bueno, y Gibraltar se quedó ahí, claro, Gibraltar es un lugar estratégico para el control de la navegación entre África y Europa. Totalmente. El estrecho de Gibraltar es estrecho, no es un océano. No. Y ahí se controla de manera privilegiada. Totalmente. Y de hecho en Gibraltar hay naves de guerra de Gran Bretaña y hay sistemas de comunicación y de detección y tal de Gran Bretaña y tal. Entonces, ahí tiene ese interés estratégico Gran Bretaña. Lo que no tiene es una ética y propiedad real sobre eso, es decir, es un territorio a descolonizar. Si tú te acuerdas, que eso lo recuerdo yo así ligeramente, cuando entramos en Europa en aquel momento determinado, uno de los puntos importantes que se decía, ahora conseguiremos la soberanía de Gibraltar. Porque claro, ya somos todos Europa y ya estamos todos metidos en Europa y tal, pero nunca han querido en absoluto, por lo que tú has dicho, porque para ellos Gibraltar es muy importante desde el punto de vista de comunicaciones principalmente. Y es estratégico a todos los niveles, porque por ahí pasan todos los que vienen de todo el Mediterráneo y todos los que vienen de África. Es muy importante para ellos. Pero bueno, y ahora bien para los trabajadores y a ver, seguirá luchando quien corresponda para que algún día esa soberanía se devuelva. Que ya he leído, o sea, hasta donde llegará, que la base de Rota se la van a llevar de España y se la van a llevar al otro lado del charco, es decir, a Marruecos. Porque con esta política que ha dejado Trump de reconocimiento del Sáhara como territorio marroquí, etcétera, pues hay muchas relaciones entre Marruecos y Estados Unidos, ¿no? Y entonces una de las compensaciones o una de las parece ser que se piensa en trasladar Rota, cosa que a mí me parece muy bien, que se desaparezca del territorio nacional a Marruecos, cosa que me parece muy mal. Lo que se tendría que desmantelar y desmantelar todo lo que son... Es decir, es que yo no lo entiendo. ¿España tiene alguna base militar permanente? Porque sí que hay misiones militares españolas en el extranjero. Sí, pero eso son misiones. No pero ¿hay alguna base militar permanente que durante décadas tengamos? Y es que eso solamente se conoce, que yo sepa, de Estados Unidos y hasta incluso de Rusia. Pero ningún otro país del mundo tiene base fuera, porque claro, eso es una amenaza siempre para la soberanía, el país, para los países. Es decir, además, si Estados Unidos, como se ha demostrado, tiene conflictos con otras partes del mundo y utiliza las bases que hay en España, pues para agredir a esos países con los que España no tiene ningún litigio, ningún conflicto. Entonces, a mí me parece bien si la desmantelan de Rota. Pero desmantelada, perfecto, y se la llevan a Estados Unidos. Pero que no se vaya a ninguna parte del mundo. Totalmente de acuerdo. Una cosa que es un deseo que está idealista, ¿no? Bueno, pero los deseos idealistas alguna vez, a lo mejor con una poca de suerte, se cumplen. A lo mejor con una poca de suerte. Así evolucionan los pueblos. O claro, sea, con valores y con ideales, cambiar el mundo para que el mundo sea mejor para todos. Si no, imagínate, estaríamos en las cavernas, no habríamos salido de ellas. Bueno, no sé qué hora es. Pues la 1:07. Lo acabo de ver aquí en el ordenador. Hemos cumplido 1 hora porque hemos empezado ahí 8. Pues sí, pero decir que la semana pasada
pasada, porque los datos, al ser tantos festivos, no se han actualizado, pero que teníamos 62 contagiados en Buñol, activos, esos son los datos de la Consellería de Sanidad, y que no sabemos ahora, hasta mañana creo, la realidad que estamos ahora en este momento. Que sí que es verdad que vas por la calle y cada vez oyes más, pues sabes que en tal sitio, Sí. pues sabes que tal familia, sabes que tal persona. Es decir, eso está creciendo. Eso no es un indicador fiable. El Pero indicador sí que es de fiable miedo. es quien está controlando la pandemia ahora Por mismo, eso, que hombre, creo por yo que es la supuesto. Consellería de Sanidad. Pero la verdad es que da la sensación de que estamos en una situación súper grave. Y mira, yo de verdad lo digo, si por no ir a una fiesta me pasara algo, pues me quedo en Pues mi nada. casa y no me pasa nada. Nada. Pero ¿y si voy a la fiesta y me contagio? Porque ya no solamente que tú te puedas contagiar y todo lo que quieras, es que tienes que buscar todo lo que son tus alrededores con la gente que tú normalmente, hoy día es poca, porque hoy día no salimos y prácticamente no estamos con nadie, pero podemos contagiar a alguien. Yo se lo dije una vez a una persona que me lo dijo, digo, ¿y has pensado en tus abuelos? Y se me caen mis abuelos, digo, hombre, me dices que vas a verlos todos los días y me dices que te vas a ir a una fiesta de tal sitio, pues Entonces, piensa que a lo mejor en esa fiesta te contagias, no tienes síntomas y no lo piensas que estás contagiado, pero resulta que eso va y se lo llevas a tus abuelos. Es que no se... Dice, y es que eso no lo había pensado. Digo, pues es una cosa importante de pensar. Es que no nos hemos quitado la imagen de que persona conocida o familiar no Ujú. tiene nada que ver con portador de virus o no portador de virus. Y Es no es decir, verdad. es que, oye, es que es mi primo. ¿Y qué? Y yo como mi primo no me voy a juntar, pero si lo conozco de toda la vida. ¿Y qué? Bueno, es que eso es lo que aún Sí, creo sí, que es lo que piensa gente, ¿no? Que me voy a juntar con amigos, que estoy toda la vida con ellos y nunca ha pasado nada. ¿Por qué va a pasar ahora? Ellos están igual de sanos que yo. Y luego resulta que no. Que no Porque lo el sé. virus no reconoce Ni parentescos. ni conoce parentesco, ni reconoce Países. horarios, ni reconoce ninguna de las cosas. No Eso reconoce queda a nadie. clarísimo. Entonces estamos todos amenazados por A ver, el virus. Nos queda Reyes, digo como las fiestas, Sí, nos sí. queda Reyes, pues la gente que se quede en casa tranquilamente, Sí. que los Reyes van a entrar a todas las casas Y sin luego ningún a nivel tipo de de los problema. niños, esa ilusión A los de ver niños a los les van a reyes, llevar los todas las regalos, televisiones van a televisar todas, cabalgatas de todo lo que virtuales quieras. de todo tipo. Por Igual que eso, vimos la Nochevieja, ¿no? lo En la mismo, Puerta del Sol, la vimos como todos los virtuales y ya años. está. Y ya está, es decir, a través de las pantallas podemos ver las cosas que bien, está bien que los niños tengan esa ilusión y que quieran ver una cabalgata, pues la van a ver. Y hasta incluso como hay Virtualmente. medios, o sea, pueden hacer participativos, llama al teléfono, escribe Claro, no sé qué, tal y cual, y envíanos nuestra carta. Son cosas bonitas que bien, pero solamente se tienen que hacer desde la Desde distancia. casa. Desde casa. Desde casa. desde Yo creo casa. que desde casa es donde mejor estaremos todos. Sí, sí, que sea lo mejor llevadero para todo el mundo y pensar que ahora estamos en el ojo del Tienen del mucho huracán, miedo, ¿no? por lo que dicen todos los científicos, los médicos, los sanitarios, todos los que les está oyendo, a enero y febrero. Les tienen pánico a Sí, enero y febrero. como consecuencia de lo que Como hayamos consecuencia cosechado en estas fiestas. de lo que ha pasado en esta fiesta. En estas fiestas. Y luego, Así que- pues eso, que no se vuelvan a repetir y que se actúe con más contundencia. Yo cuando vi el RAVE Oh, de, calla, por favor. de ahí Por de favor. Cataluña, no sé Sí, si en la sí, provincia en de Barcelona Cataluña, o de, sí, en la de provincia de Lérida, Barcelona creo que era. yo digo, eso es increíble, estoy Porque no sé qué alucinando. era no sé qué del Vallés, el nombre del Vallés, Sí, y esa la es la comarca comarca. del Vallés, Sí. Tarrasa, Sabadell, todo eso Sí, son el el RAVE Vallés. que creo que significa en castellano así como alucinación, ¿no? La fiesta Sí, de la la alucinación. fiesta de la Ya te puedes alucinación. afigurar lo que es alucinar, ¿no? Hombre, vamos a ver. Drogas, alcohol, Carlos, para aguantar 48 horas metidos ahí bailando con esa música tan Sí, dulce y sí, tan sí. armoniosa, que es maravillosa, que a los que oídos no los eso, duerme a nadie. qué es lo que tienes que haber metido en tu organismo? Claro, entonces eso Yo creo yo espero que a todos esos a toda esa gentuza las crujan, o sea que tengan que pedir un préstamo para estar Para- 20 para años pagarlo. Porque devolviéndolo. ¿sabes lo que decía hoy una jueza? Que el problema está que no hay en nuestro Código Civil, en ninguna cosa, no hay ninguna penalización para ese tipo de cosas, desde el punto de vista penal. Solamente no sé si son
Es administrativo, de penal no, pero por lo administrativo Pero lo sí. administrativo sí, pero ella decía que esa gente había que juzgarla y hacerle pagar precisamente porque es un daño a la salud pública y todas esas cosas, pero no solamente está. multas gubernativas que se ponen Sí, ves y así. entonces, pero que las tienen que pagar porque hasta incluso son embargables. Sí, sí, es decir, sí, tú, sí, no, sí. yo lo pago, yo me hago loco. Sí, no, que luego, sí que lo luego pagan, te embargan. Bueno, pues yo creo que hemos... espera, ha levantado la mano. No sé. Bueno, que te traigan muchas cosas los reyes. Sí, no, dos. Sobre todo la más importante, salud y vacuna efectiva. Y vacunar, es lo que yo pido. Este Salud año y yo vacuna pido efectiva. salud y vacuna. Que es lo que creo que tenemos que pedir todo el mundo. Eso Por es. lo menos yo creo que es lo fundamental. Luego después este año se empieza más tarde el cole o me equivoco yo. No han dicho, están diciendo en distintos países europeos de empezar más tarde. Sí, No más sé si tarde, en alguna pero aquí comunidad autónoma, pero aquí no han dicho, no han dicho yo no nada. he oído nada. Yo tampoco, por O eso sea, te que lo el preguntaba. día 7, que es jueves, El 8 viernes, 9, 10. En Gran En Bretaña Cataluña sí, porque en está- Cataluña sí que empezaban el 11, pero según me dijo mi hija, ahora están pensando ya, no era ninguna llamada. Bueno, Pues sí, era una llamada, pero... Pero bueno, que no era para salir en onda ni para Mm. preguntarnos. Pues bueno, ya hemos deseado los reyes para todo el mundo, para ti también. para nosotros, Salud y Gracias. vacunas. salud y vacuna. Y Que la vacuna sea efectiva. Hombre, claro, si no va a ser efectiva no me sirve de nada, que tiene que tener efectividad. Bueno, pues felices Y a todos y Y feliz hasta- año a a todo pasar el buena mundo. semana Hasta y, el lunes y que a viene. cuidarnos, seguir cuidándonos y ahora más porque estamos en el momento más peligroso de Sí. toda la epidemia y nada, y nos volvemos a oír y ver en El día 11. el día 11, el Es lunes que que lo he viene. visto ahora en el El lunes que calendario, viene. el 11. Digo, Vale, buenos pues. días.